El día de hoy vamos a hablar de videovigilancia y de cartelería digital, no solamente desde el punto de vista del portafolio de Level One, sino desde el punto de vista del networking, que es lo que hemos venido viendo durante todo este ciclo de webinars, cómo encaja la videovigilancia y la cartelería digital, que tenemos que tener en cuenta en el momento del diseño y selección de productos para este tipo de soluciones, enmarcado dentro del tipo de productos que ofrece Level One. Entonces, como en los demás webinars, comencemos rápidamente para quien nos acompañe por primera vez y no conozca la marca. Level One es una compañía de origen alemán. Somos tal vez la única marca alemana de networking reconocida en América Latina. Level One es una marca que tiene más de 30 años en el mercado. Su participación más importante está en el mercado europeo y alemán, con lo cual la calidad no hace solamente parte del producto desde el punto de vista de lo que ofrece, sino de la demanda del mercado en el cual estamos más presentes, que es Alemania mismo. Entonces, es un mercado que exige calidad, por lo cual la calidad que inyectamos en ese mercado, la inyectamos en nuestros productos y son exactamente las mismas líneas de producción para Alemania y para el resto de América Latina y para Iberoamérica, quienes nos estén viendo desde España. Entonces, son exactamente los mismos productos, mismas líneas de producción que estamos poniendo a disposición de todos los mercados. Level One tiene un portafolio importante de productos en el mundo del networking y relativos. El primer webinar nos centramos en todo lo que tenía que ver con switches, conversores de medios, GBIC, que era todo el mundo de la conectividad. Hablamos un poco de soluciones inalámbricas también, de las soluciones particulares de gestión de redes que tenemos embebida dentro de nuestros switches. Y hoy vamos a ver nuevamente lo que corresponde a videovigilancia. El segundo webinar, el tercer webinar, perdón, el segundo webinar fue de todo el sistema de gestión de red que está embebido dentro de las familias de nuestros switches que permiten hacerlo. El tercer webinar nos centramos en las soluciones PoE desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de los dispositivos PoE que son alimentados con esa infraestructura. Y al día de hoy vamos a hablar de las dos últimas familias, que son la videovigilancia y las soluciones de audio y video. No solamente desde el punto de vista de cámaras como tal y de inyectores y receptores de audio y video, sino también desde el punto de vista de la infraestructura, porque como en todas las charlas de este tipo que hacemos, estamos hablando de una solución completa donde tiene que interactuar desde el switch, pasando por los productos, sean repetidores, conversores de medio, etcétera, los que están en el medio, hasta los productos de borde, que en este caso son las cámaras y los conversores de audio y video para llegar a las distancias importantes donde tenemos nuestras pantallas. Entonces, la agenda del día de hoy, comenzaremos nuevamente por los switches, que son el corazón de la solución. Iremos nuevamente a todo el tema del DMS, gestión inteligente de redes, lo que compete desde el punto de vista de gestión de red a la videovigilancia y el digital signage. Veremos nuevamente todo el tema de versatilidad en redes con PoE, repasaremos lo que vimos en el webinar anterior. Veremos en networking industrial, también lo vimos un poquito en el primer webinar, veremos qué de ello se puede utilizar en ambientes de videovigilancia. Veremos algunas particularidades de manera rápida en cuanto a videovigilancia de Level One. No vamos a entrar el día de hoy a ver el portafolio de cámaras ni particularidades de gestión en cuanto al BMS y todos los sistemas de gestión de red. Eso lo veremos en analítica, etcétera, lo veremos en otro webinar. Veremos también la evolución de la cartelería digital, qué es lo que ofrece Level One en el mundo de la cartelería digital y como siempre daremos un espacio al final para preguntas y respuestas. De todas maneras, si durante la presentación, como vamos a ir brincando en bastantes temas, desde enmarcados en la videovigilancia, si tienen alguna pregunta me la pueden escribir aquí en el chat del webinar y se las puedo responder ahí mismo o si quieren la dejan para el final. Bueno, de esto hablamos un poco en el primer webinar. La convergencia digital básicamente es la tendencia a que muchos tipos de dispositivos que antes eran independientes estén convirtiéndose al mundo IP. ¿Por qué? Pues muchas razones.
La primera es escalabilidad. Cuando un producto se vuelve IP, es mucho más fácil hacer que el sistema crezca porque ya no estoy dependiendo de puertos fijos en algún dispositivo que me reciba los demás dispositivos para que se conecten, como en el caso de los DVRs. En el caso de la videovigilancia IP, por ejemplo, lo que tenemos es muchas IP y en el software de gestión yo voy recibiendo cada una de esas IP. En el mundo de la telefonía IP igual, básicamente yo puedo tener un IPv6 virtual en el cual en la medida en que yo voy adicionando teléfonos, el sistema va creciendo de acuerdo a ello. Y así todos los mundos que tengan que ver con videovigilancia IP, con digital IP. Hoy, de todas maneras, está creciendo en otros mundos. Hoy estamos hablando ya de iluminación IP y es exactamente la misma situación. En la medida en que va creciendo mi sistema de iluminación IP, pues entonces básicamente es una IP nueva que yo voy adicionando dentro de mi software de gestión y no estoy dependiendo de puertos físicos. Igual para IoT. Hoy por hoy ya tenemos dispositivos IoT como electrodomésticos, domótica, etcétera. Todos ellos tienen una IP y básicamente en mi software de gestión de IoT yo lo que estoy haciendo que es Internet de las cosas, yo lo que estoy haciendo es adicionando IPs dentro de mi sistema. Entonces la videovigilancia no es una excepción, que es nuestro tema de hoy, y el digital signage, básicamente lo que antes era analógico y necesitaba cables y puertos físicos, hoy se nos convierte en una IP más y vamos a tener que interactuar con ellos dentro de la infraestructura de red y dentro de todo el mundo del networking. Entonces, como estamos hablando de networking nuevamente y de IPs, definitivamente tenemos que hablar de los switches, que siguen siendo el corazón del sistema. Muchas veces esto es un error, aquí comienzan los errores en los diseños de videovigilancia IP, sobre todo para aquellas personas que vienen del mundo analógico, porque en el mundo analógico se tenía la cámara en un extremo y el DVR en el otro extremo. Entonces, para mucha gente el switch hace parte del cable, simplemente es un medio de transmisión y no tiene en cuenta muchas cosas que están dentro del mundo del networking para poder llegar desde las cámaras hasta los sistemas de gestión. Entonces hablemos de cosas que tenemos que tener en cuenta, consideraciones importantes en la selección de switches para el mundo de la videovigilancia. El primero de ellos es el ancho de banda. Y es importante hoy por hoy hablar del ancho de banda porque está creciendo más rápido el mundo de las cámaras en cuanto a tecnología que el mundo de los switches. Entonces, hace 10 años hablábamos de 1 megapíxel y el tipo de compresión era MPEG. Hace 5 años estábamos hablando ya de 4 megapíxeles, 3 y 4 megapíxeles con compresión H264. Hoy estamos hablando ya de 8 y 10 megapíxeles con compresión de H265. Entonces, es importante tener en cuenta toda esta balanza de megapíxeles, que es la resolución, de la compresión y de los cuadros por segundo, de acuerdo al diseño que yo necesite y a lo que necesite hacer con mi sistema. Entonces, es importante tener en cuenta los tres. La resolución, hoy por hoy, el precio de casi no se encuentran ya cámaras de 1 megapíxel, de cámaras de 2 megapíxeles todavía hay, pero ya son escasas. Hoy estamos hablando ya de cámaras desde 4 megapíxeles más o menos. Entonces, si utilizamos 4 megapíxeles y utilizamos una compresión inadecuada, como MPEG, porque vemos que con la compresión H264 se nos redujo a la mitad el ancho de banda y por consiguiente el almacenamiento. Y con H265 volvió y se redujo a la mitad. Entonces, si utilizamos una alta resolución con una mala compresión, estamos no solamente desperdiciando espacio en almacenamiento, sino que estamos inundando la red de tráfico. Lo mismo los cuadros por segundo. Si necesitamos que quede grabado un alto número de cuadros por segundo, podemos configurar, sea en el BMS, que es el software de gestión, o en las cámaras, que se incrementen los cuadros por segundo en el momento en que se detecte movimiento, por ejemplo. Y no todo el tiempo, porque si tenemos una alta cantidad de cuadros por segundo todo el tiempo, entonces vamos a inundar la red. Otra pregunta importante en la selección de switches es, ¿necesito que un switch para videovigilancia sea administrable? De esto hablamos en el primer webinar.
Entonces, hablamos de una cantidad de protocolos que estaban asociados a la administración de los switches. El día de hoy no los vamos a ver tan en detalle, pero me parece importante que miremos cómo se dividen los switches de acuerdo a dónde están en un despliegue de infraestructura de red. Entonces recuerden que tenemos los switches core, que son los que están atrás, y es a través de los cuales fluye toda la información de un punto al otro. Ellos son el punto central de la red. Luego tenemos la capa de distribución, que son los switches que están en el medio. Esto es para un despliegue más grande. Tenemos los switches de distribución que son los que están en el medio. Seguramente estos switches de distribución se estarán comunicando con estos switches de core a través de enlaces a fibra a 10 gigas. Y luego tenemos los switches de acceso, que son los switches que efectivamente se conectan con los dispositivos. En este caso estamos hablando de cámaras IP. Entonces estos switches de acceso se conectan para atrás con los switches de distribución y para adelante con los dispositivos de borde, que son las cámaras. En este escenario, estos switches de acceso serán los que tengan PoE, serán los que nos alimenten las cámaras, y seguramente el nivel de administración que necesitamos en estos switches no va a ser un nivel de administración alto, porque el nivel de administración alto va a estar atrás. Entonces, la administración en estos switches va a depender del tamaño de la red. Existen switches administrables capa 3 con inyección PoE. Esos switches administrables capa 3 con inyección PoE seguramente tendrán sentido si tengo una red muy pequeña, donde necesito que tanto la gestión de la red como la alimentación de la red esté en un único switch. Entonces, aquí no vamos a tener toda esta cantidad de switches en ese escenario, sino que vamos a tener un único switch. Pero si necesitamos que nuestro sistema sea más grande, entonces necesito empezar a dividirlo, y mientras más atrás esté el switch en mi infraestructura, mayor nivel de administración voy a necesitar, porque seguramente este switch de atrás es el capa 3, el que me está creando las VLAN para poder yo hacer una subdivisión de mi sistema. Bueno, y hablando de VLAN, las VLAN son un concepto muy importante y muy interesante en los despliegues de videovigilancia. Recuerden que las VLAN básicamente es una red virtual donde yo configuro dentro de los switches cuál es la división de las redes, le tengo que poner el mismo nombre de la red en todos los switches para que el switch sepa, y yo puedo hacer una subdivisión. Entonces, dentro de un grupo de switches yo puedo tener un grupo de cámaras que estén en la 1, otro grupo de cámaras que estén en la 2, y puedo tener otra VLAN donde estén únicamente los NVRs por seguridad. Entonces, estos conceptos se convierten en conceptos relevantes e importantes porque me reducen el tráfico y me aumentan la seguridad. Recuerden que el DMS, como vimos en la segunda presentación, incluso en la primera, es una solución que tiene particularmente Level 1 embebida en los switches, pero muchas otras marcas las tienen. El nombre genérico de este tipo de sistemas es NMS, Network Management System. Nosotros le llamamos Device Management System, como la sigla, porque está embebido dentro de nuestros dispositivos, dentro de nuestros devices. Entonces, recuerden que el DMS en general, el nuestro en particular, tiene una generación automática de topología, nos permite hacer resolución de problemas, tiene un monitoreo de tráfico, tenemos una aplicación a través de la cual de manera remota podemos gestionar el sistema, y podemos tener una vista de plano y una vista de mapa. Además de eso, podemos tener una gestión avanzada del PoE. Todo esto lo podemos aplicar en sistemas de videovigilancia. Entonces, recuerden que tenemos un mapa de topología. En el mapa de topología, de manera automática, en la medida en que yo voy a conectar mis cámaras en el sistema, voy a ver en este diagrama cómo estas cámaras se van agregando de manera automática. Entonces, mi sistema va a ir creciendo. Si tengo un switch conectado al otro, como vimos un par de diapositivas atrás, para crear capas, entonces aquí voy a ver la cámara conectada al segundo switch y el segundo switch conectado al primero. Todo esto se genera de manera automática. Si el dispositivo no es Level 1, este sistema no va a saber qué dispositivo es, a no ser de que sea un switch. Pero si es un dispositivo de borde, a pesar de que él no sepa, nos permite luego configurarlo para seleccionar qué tipo de dispositivo es y cuál es su nombre, etc. La IP, por supuesto, sí la va a tomar de manera automática.
En cuanto a la resolución de problemas, también es muy interesante este tipo de sistemas porque nos va a presentar los warnings, las alertas, en caso de que la cámara, por ejemplo, tenga una IP estática y la IP ya la tenga alguien más, entonces cuando yo la conecto, el sistema me va a dar una alerta. Si se desconecta el cable, el sistema me va a dar una alerta. Todo el tiempo, de manera gráfica, yo puedo estar viendo qué pasa con mi sistema. Y si el dispositivo definitivamente no está conectado, yo voy a ver alertas críticas. En este caso, en el inicial, vimos que son alertas tipo warning. En este caso son alertas críticas cuando la cámara no responde, cuando la IP está duplicada, como vemos en el ejemplo, etc. Entonces, tengo un control mucho más exhaustivo de mi sistema a través de este tipo de aplicaciones. Como vimos, también tenemos alertas de tráfico. Entonces, el tráfico de las cámaras en general, si no tengo configuraciones a partir de detección de movimiento, etcétera, debe ser un tráfico estable todo el tiempo. Entonces, yo puedo configurar las alertas de tráfico en caso de que esa estabilidad se vea alterada por alguna razón. La razón puede ser, por ejemplo, que la cámara no está funcionando. Entonces, yo puedo definir un umbral o un threshold que me indique si el ancho de banda es mayor o menor a lo que yo configure como un ancho de banda normal, entonces que me genere alertas. Vimos también en el segundo webinar que podemos tener vista de plano y vista de mapa. Esta vista de plano y vista de mapa básicamente lo que nos permite es subir un plano o hacer una conexión con Google Maps. Y en cualquiera de los dos yo puedo arrastrar los dispositivos que el DMS ya me detectó y ponerlos sea en un plano o en un mapa y yo voy a ver cuáles dispositivos están funcionando, que son los que están en este caso en verde, y cuáles son los que no están funcionando, que son los que están en este caso en rojo. Tenemos también la aplicación móvil que nos va a permitir de manera remota gestionar nuestro sistema. Bueno, en cuanto a cómo conectamos las cámaras al switch, entonces recuerden, nuestro switch sigue siendo el elemento central a partir del cual vamos a tener que llegar hasta las cámaras. Entonces, en general, Ethernet nos permite distancias máximas de 100 metros si yo quiero conectar el dispositivo de manera directa. Si necesito llegar a más de los 100 metros, sea con datos o datos con energía, voy a necesitar diferentes estrategias. Entonces, las estrategias normalmente son utilizando conversores de medios, que como la palabra indica, nos convierten el medio de transmisión de Ethernet a otro medio para poder llegar más lejos. Entonces, en este caso, podemos utilizar coaxial o par de cobre para poder llegar hasta 400 metros. Entonces, 400 metros con coaxial y con multipar de cobre podemos llegar hasta 2 kilómetros. Aquí tenemos los conversores de medios. Recuerden que tenemos el chasis para los conversores de medios en caso de que tengamos muchos. Si queremos llegar con fibra óptica, podemos llegar en multimodo 2 kilómetros y single mode o monomodo hasta 80 kilómetros. Va a depender del tipo de fibra, de la velocidad, etcétera. Entonces tenemos conversores de medios que vienen hechos para un tipo de fibra particular o que vienen con una bahía que permite ponerle un GBIC particular. Los enlaces inalámbricos son básicamente otro conversor de medios que nos cambian el medio de transmisión de Ethernet a Wi-Fi. En este caso podemos hacer enlaces de hasta 5 kilómetros tipo Wi-Fi punto a punto o punto a multipunto para poder conectar las cámaras. Entonces, digamos que tenemos las cámaras en otro edificio, tenemos línea de vista, vamos a necesitar simplemente los enlaces inalámbricos. Esos enlaces inalámbricos en un extremo va a estar conectado a un switch, en el otro extremo estará conectado directamente a la cámara y necesitamos antenas, por supuesto, si queremos llegar a los 5 kilómetros. O podemos tenerlos más cerca con una antena omnidireccional que nos permita que una antena alimente varios receptores y esos receptores a su vez nos alimenten de datos a las cámaras. En el webinar anterior hablamos del PoE. En el PoE vimos que tenemos diferentes tipos de PoE. Tenemos PoE AF de 15.4 watts, AT de 25.5 watts y hoy tenemos ya el BT, que es el PoE++,
que nos permite inyectar de 60 a 100 watts. Sin embargo, hoy la mayoría de las marcas todavía tienen PoE de alta potencia, incluyendo a Level One, que básicamente era este PoE++ antes de que lo estandarizara la IEEE. Entonces, en cuanto a cámaras, normalmente una cámara pequeña con infrarrojos va a tener un consumo de entre 5 y 7 watts. Pero mientras más cosas tenga la cámara, mientras más potente sea la cámara, más consumo va a requerir. Entonces, si estamos hablando de ambientes de videovigilancia ciudadana, donde tengamos cámaras PTZ con iluminaciones, con movimiento, con calefactor, vamos a estar hablando de cámaras que tienen requerimientos de potencia de 30 watts o más. Entonces ahí vamos a estar hablando ya o de PoE Plus o de PoE++. Para poder llegar a diferentes distancias, entonces, con PoE también tenemos diferentes estrategias. Antes hablamos de los conversores de medios que nos permiten llegar a mayores distancias solo con datos. Ahora necesitamos llegar con datos y con energía. Entonces, la primera estrategia es directo, básicamente. Ethernet nos da una limitante de 100 metros, entonces podemos conectar de manera directa desde el switch un enlace hasta la cámara con datos y con energía, alimentándolo si es que la distancia está menor a 100 metros. Si estamos a más de 100 metros, entonces hay varias opciones. La primera de ellas es utilizar repetidores. Estos repetidores lo que nos permiten es alimentarnos de la energía que viene en el segmento. Esa energía nos permite que el repetidor sea autónomo y que ese repetidor nos permita llegar a otros 100 metros y a otros 100 metros. ¿Qué tan lejos podemos llegar? Eso lo vimos la semana pasada, pues va a depender de la potencia que haya en el origen y de si tenemos dispositivos conectados en los repetidores. La mayoría de las marcas en el mercado permiten que el repetidor solamente repita, es decir, va a tener un puerto de entrada y un puerto de salida para llegar más lejos. Level One tiene ese tipo de repetidores también, pero tiene también otros repetidores muy interesantes que tienen 3 salidas, es decir, esto es un pequeño switch industrial. Estos repetidores nos permiten, en este caso tenemos repetidores que son para exteriores. Estos repetidores para exteriores lo que nos van a permitir es poder hacer enlaces y no solamente continuar con los 100 metros, sino que en ese punto se conecte otro dispositivo. Aquí hay que tener en cuenta que este dispositivo también está consumiendo energía de la que viene en el PoE, entonces se va a generar una atenuación por la distancia, por el consumo del dispositivo y por el consumo del repetidor. Haciendo bien la cuenta, simplemente necesitamos saber cuántos saltos necesitamos, cuántos dispositivos necesitamos, para saber cuál es la inyección que necesitamos en el origen. Esto todo es Ethernet. Ahora tenemos también dispositivos que son conversores de medios con inyección PoE. Este conversor de medios nos permite convertir el medio a un par de cobre y nos permite hacer enlaces de 300 a 500 metros por el par de cobre con datos y con energía. El ejemplo típico es un cable viajero del ascensor que nos permite que a través del cable podamos alimentar la cámara que está dentro del ascensor, pero lo podemos utilizar en cualquier otro escenario donde tengamos dispositivos que necesiten ser alimentados, en este caso cámaras. Y la solución híbrida, que la vimos también en el webinar anterior, nos permite hacer enlaces de fibra óptica con datos y con energía. Esto es un cable siamés, un cable híbrido. Este cable híbrido nos permite llegar con datos y con energía para alimentar la cámara que está en el otro extremo. Este es el ejemplo típico que vimos en el webinar anterior. Entonces, en este ejemplo tenemos una cámara en lo alto de un poste. Esta cámara normalmente va a estar alimentada. En el ejemplo tradicional, básicamente tenemos una cámara. Para alimentar la cámara necesitamos un switch industrial. Ese switch industrial se alimenta de los datos normalmente que vienen en el cable de fibra óptica. Está dentro de un enclosure y el enclosure tengo que alimentarlo con energía. La energía va a tener que estar en lo alto del poste. Con nuestra solución, entonces tenemos un enclosure. Ese enclosure es industrial. Ese enclosure recibe el cable híbrido y no necesito nada más. Ese enclosure me va a alimentar la cámara con datos y con energía y me puede alimentar hasta 4 cámaras de manera simultánea. Me ahorro el switch industrial, me ahorro el gabinete, la construcción del gabinete, el mantenimiento del gabinete y el contrato de energía en el poste.
El DMS, que lo veníamos viendo y que lo vimos en el segundo webinar, nos permite también tener una gestión del POE. Esta gestión del POE es supremamente interesante e importante en todo lo que tiene que ver con videovigilancia. Quiero repasar rápidamente algunas particularidades del DMS que vimos en el segundo webinar. Entonces, las más importantes son la prioridad. Yo puedo definir cuáles puertos son críticos y en este caso cuáles cámaras que están conectados a esos puertos son críticos y sí o sí tienen que funcionar. ¿Por qué esto? Recuerden que los switches tienen un budget de potencia, tienen un presupuesto de potencia. Entonces, para este caso que estamos viendo, tenemos un switch de 24 puertos con 185 watts de potencia. Esto lo que implica es que en la medida en que yo voy conectando dispositivos, cuando se me acabe la potencia, el siguiente dispositivo que conecte no va a funcionar. Diferentes marcas tienen diferentes prioridades para la conexión de dispositivos. Algunas las manejan en orden de puertos, es decir, va a tener más prioridad el primer puerto que el último. Algunas la manejan en el orden en que los dispositivos se conectaron. Algunas otras las manejan en el orden en que las MAC de los dispositivos fueron registradas. Pero si yo tengo la manera de manejar la prioridad, yo puedo tomar la decisión de cuál dispositivo va a tener más prioridad. Entonces, digamos que esta cámara que tenemos en el puerto 1 va a ser la cámara que tiene más prioridad. De esta manera yo puedo decir, yo quiero que esta cámara sea crítica, que el POE en el puerto 1 me lo entregue siempre. De esa manera el switch va a saber que si se conecta a otro dispositivo que va a desbalancear la ecuación en cuanto al budget de potencia, no le va a entregar la potencia al otro dispositivo, la va a entregar siempre primero a los críticos. El calendario que veíamos, yo aquí puedo configurar si el calendario está habilitado o no está habilitado para este puerto. Entonces, en este caso los tenemos deshabilitados. Pero si yo lo habilito, yo lo que habilito es un perfil. Entonces, yo configuro un perfil de calendario y ese perfil de calendario se lo asocio a un puerto. ¿Y qué es un perfil de calendario? Básicamente es esto. Yo aquí digo, aquí tengo el perfil 1 y en el perfil 1 yo estoy configurando qué días de la semana ese puerto va a estar habilitado y a qué horas. Entonces, si lo llevamos al mundo de la videovigilancia, lo que estamos diciendo es, esa cámara que está dentro de una oficina, necesito que me trabaje solamente en horario de oficina. Necesito que me trabaje de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De esa manera, no solamente me estoy ahorrando espacio en almacenamiento, sino tráfico dentro de mi red. Entonces, literalmente el dispositivo se apaga porque el POE deja de ser inyectado. El dispositivo se apaga, dejo de consumir ancho de banda y dejo de consumir almacenamiento. Y el test automático y reinicio lo que me permite es que el switch tome decisiones por mí cuando el dispositivo no responde. Entonces, en este tipo de configuraciones, básicamente yo lo que le digo es al switch que cuando haga ping a la cámara y la cámara no le responda, la reinicie. De otra manera, el operario o la persona de sistemas tendría que ir hasta la cámara y conectarla y desconectarla, revisarla, etcétera, en el caso de que tenga acceso a la cámara. Si está muy lejos el lugar, como pasa en muchos casos en América Latina, donde tenemos despliegues en campo, etcétera, se convierte en un dolor de cabeza. Con este tipo de soluciones yo lo que estoy garantizando es que el switch mismo toma decisiones sobre el dispositivo que está conectado a él y si no responde, reinicia el POE en el puerto. Bueno, ahora hablemos del networking industrial, que lo vimos un poco en el primer webinar. Ahora lo vamos a ver más aplicado a soluciones de videovigilancia, IP. Recuerden que las diferencias básicas entre la tecnología comercial y la tecnología industrial son, la primera de ellas, y la más representativa, es la temperatura de operación. Normalmente las temperaturas de operación en ambientes comerciales van de 0 a 40 grados. En ambientes industriales van de menos 40 a 75. Es importante mirar bien las hojas de datos, porque en las hojas de datos hay dos cosas a tener en cuenta: la temperatura de almacenamiento, que normalmente es mucho mayor, y la temperatura de operación. Entonces, la temperatura de operación
es normalmente de 0 a 40 en los switches industriales, en los switches comerciales. También no tiene dispositivos móviles los switches industriales para evitar problemas, entonces tienen disipadores. Los materiales que se usan para su construcción normalmente son aluminio, son mucho más pequeños porque necesitamos ponerlos en enclosure cuando tengo limitantes de espacio. El tipo de alimentación, normalmente en la tecnología comercial, son fuentes internas. En la tecnología industrial normalmente se utiliza corriente directa, sea que lo esté utilizando con power supplies, que Level 1 también ofrece, o con baterías o con generadores eléctricos, solares, etc. Y normalmente tienen mayores resistencia y tienen certificaciones para ello. Tienen resistencia a elementos ambientales como polvo, a humedad, a vibraciones, etc. Entonces, este es un escenario normal de videovigilancia ciudadana donde tenemos anillos de switches que están conectados entre sí y tienen tiempos de recuperación muy rápidos, más rápidos que los switches normales comerciales. Entonces, estos switches nos permiten ser instalados en exteriores, dentro de enclosure, por supuesto. La alimentación puede ser a través de, como les dije, puede ser a través de generadores solares, puede ser a través de bancos de baterías. Los dispositivos que estén conectados a ellos, por supuesto, pueden hacer parte de este tipo de anillos que tienen tiempos de recuperación mucho más altos, que tienen protocolos internos, que los vimos en el primer webinar, que permiten que los anillos sean redundantes. No recuerdo si este caso lo vimos en el webinar, en el primer webinar. Este es un caso real. Este caso nos ocurrió en Bangkok hace algunos años. Básicamente ellos tenían cámaras de un fabricante alemán también, las cámaras estaban bien, pero todo el tiempo tenían problemas de networking, porque los switches que habían utilizado para la conexión de su infraestructura de videovigilancia en el exterior eran switches comerciales. Bangkok es una ciudad costera donde hace muchísimo calor, es un país tropical, entonces los switches todo el tiempo tenían problemas. Básicamente esto se solucionó utilizando switches industriales, compresores de medios industriales y GVIC industriales de Level 1, que se colocaron de manera que esa infraestructura permitiera llegar hasta las cámaras que estaban en los bordes, en lo alto de los postes, y no volvieron a tener problemas. Eso fue un error de selección de producto en el momento del diseño del sistema. Este es otro ejemplo de switches industriales en ambientes reales, en este caso en sistemas de transporte. Entonces, si necesitamos cámaras dentro de un autobús, por ejemplo, esas cámaras pueden estar conectadas o a una NVR que tenga muchos puertos o a un switch que tenga las certificaciones necesarias para poder alimentar esas cámaras. Entonces, muy probablemente ese switch va a tener que tener certificaciones de calor si es que está cerca del motor del bus y de vibraciones. Y si quiero que el switch me alimente las cámaras con PoE, el switch va a tener que tener unas características importantes porque con 12 voltios que tiene un autobús no es suficiente para que el switch se alimente a sí mismo y me alimente las cámaras. Entonces voy a necesitar un switch de la familia Booster de Level 1. Estos switches no son comunes en el mercado. Que se alimente con los 12 voltios y que a su vez sea capaz de alimentarme las cámaras. Así como en el primer webinar vimos todo lo que tiene que ver con infraestructura de red con una topología, en este momento estamos viendo una topología general de una solución de videovigilancia. Entonces entremos un poco más en el mundo de la videovigilancia. Tenemos los switches en el medio, que es lo que hemos visto hasta este momento. Tenemos los conversores de medios y demás que nos van a permitir llegar hasta las cámaras. Entonces un sistema nos debería permitir utilizar cámaras del fabricante de ese sistema. En nuestro caso, nuestro sistema, nuestro BMS se llama OneSecure. Tenemos NVRs también, entonces cualquiera de los dos sistemas va a permitir la incorporación de las cámaras de la misma marca. Level 1 en este caso debería poder permitir cámaras de otros fabricantes con protocolos estándar como ONVIF
debería permitir la incorporación de cámaras analógicas con servidores de video. Todo esto lo ofrece el Level 1. Debería tener características de analítica de video y debería ser multisitio. En este escenario estamos viendo que todo lo que estamos viendo aquí a la izquierda es un sitio. Todo esto debería ser replicable en varios sitios y deberíamos tener la posibilidad de tener un centro de control y monitoreo a través de sistemas CMS, que son su sigla, esto es genérico en el mercado, tanto BMS como CMS, Central Management System, que básicamente son sistemas que me permiten ver todos estos sitios de manera conjunta. Particularmente Level 1 permite la incorporación de otro tipo de tecnologías como sistemas de control de acceso, sistemas POS de punto de pago y reconocimiento de placas. Todo esto dentro del mismo OneSecure. Pensar que el mundo del CCTV está obsoleto, desde hace mucho tiempo estamos haciendo eso. Desde hace mucho tiempo estamos pensando que el CCTV ya se acabó y el CCTV ha evolucionado también. Ya hay cámaras de alta resolución CCTV, entonces son sistemas que se siguen usando. En Latinoamérica particularmente un mercado que no ha muerto. Entonces para ello tenemos tecnologías que nos permiten hacer enlaces punto a punto a través de fibra óptica de CCTV. Entonces, básicamente, aquí tenemos un emisor y un receptor. En el emisor podemos conectar todas las cámaras que tengamos analógicas y nos va a permitir hacer enlaces de fibra óptica de hasta 20 kilómetros. En el otro extremo simplemente colocamos el receptor y ese receptor lo conectamos ya directamente a través de una línea de video al DVR, el cual se conectará posteriormente a un monitor. Esta es una solución particular de Level 1 que permite reutilizar esos sistemas que todavía existen. Como les dije, el día de hoy no vamos a hablar de portafolio ni de cámaras. Level 1 tiene un portafolio muy grueso de cámaras que no vamos a ver el día de hoy. En ese portafolio vamos a hablar de, cuando tengamos el webinar, veremos las cámaras de interior, las cámaras de exterior, PTZ, los tipos de resolución que tenemos, etc. Hoy estábamos hablando básicamente de cómo las cámaras interactúan con sistemas de networking. Cámaras particulares que quisiera resaltar el día de hoy, sobre todo con la situación mundial que estamos viviendo, son las cámaras de detección de temperatura corporal. Level 1 en este momento ha lanzado un par de cámaras. Tenemos una tipo tablet que detecta la temperatura corporal, genera las alarmas y genera la respectiva grabación, y tenemos una cámara tipo bullet que es capaz de detectar esto en corredores de manera simultánea a muchas personas al tiempo, genera las respectivas alarmas y genera las respectivas grabaciones. De esto lo veremos más en detalle en el webinar de videovigilancia ya concentrado en el portafolio. Esta es otra solución bastante nueva de Level 1 que es muy interesante, a pesar de que estamos con los retail un poco quietos con la pandemia global que tenemos. Level 1 tiene soluciones orientadas al retail de conteo de personas, reconocimiento facial, identificación de edad y sexo y cartelería digital inteligente. Miremoslas un poco en esta diapositiva. Entonces, en el conteo de personas, básicamente tenemos cámaras especializadas en hacer conteos de personas que nos van a decir cuántas personas están entrando en un sitio, cuántas cámaras están saliendo del sitio, cuántas personas, perdón, y nos va a poder generar reportes de la cantidad de personas que están dentro. Se pueden empezar a interconectar estos sistemas. Entonces, aquí ya tenemos identificación de edad y de sexo. En la identificación de edad y de sexo ya podemos saber cuántas personas de género masculino o femenino están dentro de mi retail y a qué rango de edad pertenecen. Si yo combino esto con la cantidad de personas que hay dentro de mi retail, voy a tener información muchísimo más interesante y relevante. Tenemos también sistemas de reconocimiento facial y de cartelería digital inteligente. Los sistemas de reconocimiento facial básicamente me permite saber quién hay dentro de mi retail. El sistema lo que hace es reconocer el rostro de la persona e insertarlo en una base de datos. Manualmente ya hay que poner la información de la persona si es que no está todavía en el sistema.
Y yo la puedo correlacionar con la cartelería digital inteligente, también correlacionándola con la identificación de ID de sexo. Y aquí volvemos al webinar del día de hoy, que es la cartelería digital. Con la cartelería digital inteligente, entonces yo puedo saber si la persona que se está acercando a la pantalla es un hombre o una mujer, cuál es su rango de edad, y de acuerdo a eso le puedo mostrar la publicidad pertinente. Entonces, la cartelería digital basada en identificación demográfica, como les acabo de decir, me permite presentar la publicidad de acuerdo a la edad y el sexo de la persona, nos permite tener una administración centralizada del contenido que se le va a mostrar al grupo de personas en una cantidad ilimitada de monitores, y los diseños son totalmente personalizados de acuerdo a la demografía. Entonces, venimos hablando de videovigilancia, vimos todas las restricciones no, las condiciones importantes a tener en cuenta en la selección de elementos de networking en el mundo de la videovigilancia. Ahora estamos hablando de digital signage. Esto lo quisimos poner en el mismo webinar porque finalmente son soluciones de audio y video que están fluyendo dentro de los sistemas de networking. Entonces, básicamente en el digital signage lo que yo estoy haciendo es tomando una fuente de contenido digital y poniéndola dentro de mi sistema IP. Básicamente los switches se vuelven a convertir en el centro de estos sistemas que me están recibiendo todo el contenido para entregarlos en otro punto. Tienen las mismas ventajas si lo comparamos con las fuentes analógicas, porque cuando tenemos un digital sign analógico, lo que tenemos es la fuente de contenido, tenemos un cable físico y ese cable lo tengo que poner en mi pantalla o en mi video web. Cuando estamos hablando de digital signage IP, todo ese contenido digital lo entrego al switch y a partir del switch yo lo distribuyo por toda mi infraestructura de red. Bueno, esto básicamente es información de mercado. El 74% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta. Entonces, mientras más le pueda llegar yo a la persona que está en el punto de venta con información relevante, seguramente mayores van a ser mis ventas. Consideraciones importantes a tener en cuenta entonces para los switches en el mundo del digital signage. Todo lo que vimos anteriormente aplica en el mundo del digital signage, pero aquí hay que tener en cuenta algunas cosas adicionales. Aquí estamos hablando ya de alta definición, porque si quiero entregar en pantallas modernas, estoy hablando ya de HD o de Full HD o más. Entonces voy a tener un ancho de banda importante. Es recomendable entonces utilizar switches con puertos Gigabit Ethernet. Y todo el tráfico debería ir por este tipo de switches. Tengo que hacer un cálculo del backplane, es decir, de la capacidad de switching que tenga cada uno de los switches, basado en la cantidad de transmisores que yo tenga de alta definición. Aquí estamos utilizando normalmente este tipo de paquetes, utilizan jumbo frames, que son frames más grandes. Entonces el switch tendrá que tener soporte de jumbo frames. Y el switch deberá tener aquí me equivoqué, esto es IGMP, el switch deberá soportar multicast con IGMP porque este tipo de tráfico se entrega en multicast para no inundar la red. Entonces, este es el digital signage estático y genérico que se ha trabajado toda la vida, donde tenemos el origen de la transmisión. El origen de la transmisión básicamente viene en HDMI. Ese HDMI se conecta a un emisor, HDMI sea uno a uno, uno a muchos o en cascada. Entonces, básicamente yo aquí tengo 3 enlaces HDMI que se conectan a los emisores. Esos emisores se los entregan al receptor, sea un receptor o múltiples receptores. En cualquiera de estos casos, si yo quiero cambiar el contenido, tengo que cambiar físicamente el cable. El Digital Signage dinámico, IP, nos permite entonces hacer un cambio de contenido en tiempo real en las diferentes pantallas a través de tecnologías IP. Básicamente, como tenemos IPs en el origen, yo voy cambiando las IPs y de manera dinámica se van cambiando las IPs en el destino. Esta solución genera flexibilidad en la plataforma
para poder promover, informar, educar, entretener a la audiencia definida en un momento concreto y en un lugar específico. Es decir, yo puedo definir qué contenido llega a qué lugar y cuándo. Entonces, en estos escenarios de Digital Signage IP, yo tengo orígenes. Estos orígenes me van a recibir señales HDMI y se los entrego al switch. El switch se convierte nuevamente en el corazón de la solución. Estos switches entonces deberían ser giga, deberían tener IGMP. Y estos switches me conectan los receptores. Los switches, si son IP, tanto los emisores como los receptores pueden ser alimentados con PoE, perdón. Y yo puedo definir a través de esta aplicación, yo puedo definir cuáles orígenes van a cuáles destinos. Es decir, si yo tengo aquí el PC1 y yo quiero que el PC1 llegue al receptor 1, básicamente yo lo decido en esta aplicación. Si yo quiero que luego el PC1, la imagen del PC1, llegue al receptor 4, yo lo defino en esta aplicación. Entonces yo defino grupos y yo voy definiendo los orígenes, a qué grupo le entregan el destino. Entonces yo aquí tengo los orígenes y tengo los destinos y yo voy definiendo cómo se van entregando los contenidos. Esto es en tiempo real, básicamente yo cambio el destino, le doy clic, acepto y el destino se va a cambiar de manera automática. Como yo ya tengo digitalizada mi información y ya la tengo dentro de mi red, yo puedo definir si la quiero entregar en una pantalla o la quiero entregar en muchas pantallas. Si la quiero entregar en muchas pantallas, básicamente utilizo los dispositivos necesarios y me entrega la información en muchas pantallas. La ventaja es que no necesito que la pantalla sea de un fabricante particular o que sea un tipo de pantalla particular, es decir, normalmente para estos video wall yo necesito que las pantallas sean hechas para video wall. En este caso no, en este caso yo simplemente selecciono las pantallas, cualquier pantalla que tenga un conector HDMI y la conecto a los receptores. Si las pantallas son un poquito más viejas y tienen bordes, yo en el receptor, en la configuración del receptor, puedo cortar el borde de la pantalla para que el video no se deforme. Como les hablé nuevamente les cuento, como les dije en presentaciones anteriores, Level One tiene la capacidad de diseñar y generar productos por demanda para proyectos específicos. Entonces, en caso de que se requiera un producto particular que no tenemos dentro de nuestro portafolio y que no hemos visto en estas presentaciones, estamos en capacidad de hacerlo. Los invito nuevamente a que le den una mirada a nuestra página. En nuestra página de manera muy fácil pueden mirar cuáles son los productos que pertenecen al mundo del networking, al mundo de la videovigilancia, al mundo del digital signage. Hay gráficos explicativos en cada uno de los productos donde se muestra cómo se conectan, cómo interactúan entre ellos. Entonces, la página es www.levelone.com. Tenemos entonces 5 minutos, 5 a 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Por el chat, por favor, entonces las vamos poniendo. Si no hay ninguna, mis datos se los dejo aquí en el chat del webinar para que me las hagan llegar cuando gusten. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Pablo, ¿tienes alguna pregunta? Claro que sí. Les mando la información de la cámara térmica. Son cámaras nuevas. Estas cámaras las tenemos en desarrollo desde hace un par de meses. Son modelos nuevos. A quienes les interese, por favor, por el interno o por aquí por el chat me dicen y les envío la información. Ok, muchas gracias nuevamente por su participación en este ciclo de webinars. Sé que todos estamos ocupados, sé que desde la casa a veces trabajamos más para quienes continúan todavía en confinamiento. Hasta aquí llegamos con el ciclo de webinars.
por petición de acuerdo a la retroalimentación de este ciclo, diseñaremos o repetiremos algunos de las presentaciones, haremos presentaciones nuevas. La idea es que durante toda esta etapa donde está difícil la movilidad, donde no puedo visitarlos, hagamos este tipo de presentaciones. Entonces, les agradezco por su tiempo, por su participación y espero que sea de utilidad para todos en el día a día de los proyectos y que esto nos traiga negocios a todos. Muchas gracias.